Hola, muy buenas, buenos días. Ahora sí, buenos días, nada más. Desde donde estés ahora en tu país, gracias por estar en esta mañana tarde de sábado, aquí junto con nosotros en la sala para disfrutar de este taller. Dile adiós a los dolores lumbares, que es un taller de aplicación del yoga de forma terapéutica. A todas las personas que se han registrado, pues gracias por estar una vez más acá. Vamos a iniciar con esta conferencia o este taller. Como les decía, el taller se llama Dile adiós a los dolores lumbares. Va justamente sobre esto, sobre el tema de la aplicación terapéutica del yoga para prevenir, aliviar y eliminar los dolores de la espalda baja, esa lumbalgia. Como prometimos, es esto lo que te vas a llevar. Quiero que estés bien atento a cada información que vamos dando, a cada postura y sobre todo a la explicación teórica de por qué a veces sentimos estos dolores, cuál es el proceso de desgaste de la columna, qué hacemos o qué no hacemos para evitar o para acelerar el proceso de lumbalgia. Y presta mucha atención, hay una parte teórica, habrá muchas personas en la sala que quizás quieren ver la parte de qué ejercicios quieren practicar, pero yo creo que es importante disfrutar de la mezcla de la teoría, de los conceptos y después de la práctica que podrías hacer. Así que, como te prometimos, te vas a llevar aquí de forma gratuita toda esta información. Ahora bien, como segundo tema, creo que es importante presentar a la persona que va a dar este taller. José Antonio Cao, para los que no lo conocen, es un profesor muy joven, de unos 45 años, José, ¿no? 10 menos. Bueno, Casi. unos 35 años, pero tiene Sí. más de 20 años de experiencia en la práctica y también en la enseñanza del yoga. Es un profesor certificado por BKS y Iyengar. Es director de los centros Yoga Sastra en Tenerife, tiene más de 4 centros y gestiona un promedio de 200 alumnos activos cada mes, con lo cual esto le da un bagaje amplio de ver diferentes cuerpos, diferentes patologías, diferentes problemas de accesibilidad. Y bueno, esto le da mucha experiencia que nos va a compartir aquí. Es autor del curso de yoga que es más vendido en Clipman en español, el curso Potenciando tu Vida, tiene más de 1.500 alumnos y lidera el programa de entrenamiento para profesores de yoga que se llama Nexo Yoga, con más de 250 profesores de diferentes países, metodologías, puntos de vista, etcétera, etcétera. Con lo cual, tal como decía José Antonio ayer, que hicimos este mismo taller, lo que te va a presentar aquí se puede ver como muy simple, pero es el resumen, es la destilación de muchos años de experiencia, de muchos cuerpos que ha visto, de muchos errores que ha visto, de todo lo que ha podido hacer, a cuántas personas ha podido ayudar de forma directa e indirecta, es lo que se resume en la conferencia de hoy. Así que quiero que estés bien atento porque es muy valioso lo que va a impartirnos, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes hoy. Como ya dijo Jordi, lo que vamos a exponer hoy ha sido el resultado de un trabajo de muchos años, ya que la molestia lumbar es el de los primeros obstáculos que siempre todo profesor de yoga tiene que sortear a la hora de aplicar un manual de enseñanza a sus alumnos. Es casi imposible que durante un transcurso de práctica de un año entero, por ejemplo, no nos encontremos con casos de lumbalgia casi continuamente en los grupos, que a veces impide que se dé el trabajo fluido de la práctica, ¿no? Y de la enseñanza. Luego, pensando en eso, aparte de surgir las aulas terapéuticas, las clases terapéuticas y todo lo demás, pensando en la calidad del practicante y la calidad que el profesor le puede ofrecer a un practicante de yoga, este trabajo cada vez fue tomando más forma hasta que a día de hoy hemos depurado todo el sistema de posiciones que puede emplearse para un practicante con lumbalgia, de forma que sea lo más neutral posible frente a la mayoría de las posibles complicaciones y molestias y dolencias que una persona pueda tener al margen de la lumbalgia, y a la misma vez sea seguro para practicar en casa sin un profesor continuamente junto a nosotros para que nos corrijan. Esto ha sido un trabajo muy largo y al final pues ha dado como fruto esto que van a ver el día de hoy, así que se lo entregamos de corazón con todas las ganas de que les sirva y que llegue a cualquier persona
a la que le pueda ser útil. Así que dicho esto, presten mucha atención y cualquier pregunta importante que quieran hacer, pues no se corten, háganla por el chat y al final siempre encontrarás respuesta. ¿De acuerdo? ¿Para quién es este taller? Es importante que se sepa hasta qué punto de molestia o de dolor o de dolencia se puede practicar con seguridad las asanas que tenemos visto en el día de hoy. ¿Se puede practicar con artrosis en las vértebras? Sí. Con artrosis en las vértebras se puede practicar a menos que casos extremos en los que no se permite una flexión de la pelvis de más de 15 grados, por ejemplo, o que sencillamente no nos podamos acostar, no nos podamos tumbar en el suelo. En ese caso, pues no es posible. Quizás en una mesa se podría hacer algo, pero estos son casos extremos. Normalmente con artrosis vertebral, con una movilidad media y con una molestia media de artrosis se puede practicar. Con una o dos protusiones o hernias lumbares se puede practicar. Es decir, en general, personas con una o dos discopatías lumbares podrían practicar este trabajo con seguridad. Se puede practicar con escoliosis de hasta 20 grados de desviación. Yo he tenido en clases personas con más de 40 grados de desviación, que son casos gravísimos. Más de 20 grados de desviación ya se considera un caso que podría entrar en conflicto con las asanas de hoy, ya que las correcciones que tienen que aplicarse son un poquito más complejas que las que aparecen en el trabajo de hoy. ¿Bien? Así que con escoliosis hasta 20 grados sí se puede. Con osteopenia en las vértebras lumbares, dicho de otra manera, pérdida de masa ósea en la cabeza del fémur o en las lumbares inferiores de hasta 20% de pérdida, se considera osteopenia, se puede practicar. A partir de 20% en adelante se considera osteoporosis, que no es lo que queremos, ¿vale? Hasta la osteopenia, con osteopenia se puede practicar, con osteoporosis ya no. Luego, con dolor crónico postural o por aplastamiento vertebral, dolor mecánico, depresión de la columna vertebral que se llega a ser continuo, se puede practicar salvo en crisis de dolor extremo. Así, cuando hay una crisis de dolor agudo, en el que ya no podemos ni mover, no se puede practicar. Nadie podría practicar una crisis de dolor, ni se debería, porque hay inflamación. Entonces, en ese caso hay que parar. Pero sencillamente con un dolor medio en la columna, siempre que la inflamación no sea muy importante y la movilidad sea media, pues se puede practicar. Personas que padecen ocasionalmente episodios de dolor lumbar, para ellos, por supuesto, estos episodios ocasionales pues, se irán haciendo cada vez más separados, más espaciados y más leves hasta que desaparecen. Y, por supuesto, preventivamente, que es lo que todos deberíamos hacer, toda persona de más de 25 años que permanezca sentado más de 4 horas seguidas al día debería practicar ese taller. Pues bien, como mismo hemos preparado esta lista de aquellos que pueden practicar con este tipo de dolencias, también tenemos las que no deberían practicarlo. O sea, no es seguro practicarlo, no he dicho que no sea beneficioso en muchos casos también, pero no podemos asegurarlo. No es seguro practicarlo para personas que tengan escoliosis de más de 20 grados, como dije antes. Personas con osteoporosis, o sea, una pérdida de masa ósea más allá de los 20% de pérdida de masa. Luego, personas de movilidad reducida. Necesitamos las dos piernas y los dos brazos para la práctica. Si la persona tiene minusvalía en al menos un brazo o una pierna, ya se incapacita para este tipo de trabajo. ¿Se puede hacer algo con este tipo de personas? Sí, claro, por supuesto, pero no es lo que está recogido en este taller. Y sería, por supuesto, un trabajo más complejo y generalmente requerirá la corrección de alguien especializado. Luego, personas con más de 2 discopatías lumbares, protusiones o hernias en la lumbar, ya se consideran casos más graves de lo que podemos cubrir con este taller. Tengan en cuenta que la lumbar tiene 5 vértebras. Si de las 5 hay más de 2 con problemas, estamos hablando de una lumbar que tiene prácticamente más de un 50% dañado. En este caso, se considera un caso ya para el yoga, un caso difícil, ¿vale? Que no está recogido en este taller. Muy bien. En general, cualquier caso no recogido en las listas anteriores, habría que consultar con un especialista. Por supuesto que hay muchísimas patologías, estenosis de canal, en fin, espondilistesis, espondilitis anquilosante, un montón de dolencias con las que podría trabajarse hasta cierto punto y hasta cierto punto no, en dependencia de las complicaciones. Esta lista podría ser muy larga. Hemos puesto sencillamente los casos más comunes y muchos de ustedes igual se verán reflejados en ellos y ya tienen una respuesta clara y no tendrán que preguntar. El resto, pues nos ocuparemos en las preguntas y respuestas, ¿vale? Pues dicho esto, continuamos.
Más de la mitad de la población adulta siente o ha sentido dolor en la columna vertebral. El tratamiento del dolor de la columna vertebral es paliativo, es decir, se trata el síntoma, pero esto no es suficiente si no se trabaja sobre el origen de dicha dolencia. El trabajo de hoy va sobre la explicación básica de por qué se genera el dolor, o sea, el origen, y el tratamiento va indicado hacia ese origen y no hacia el dolor. Cuando ya se experimenta el dolor, ya se ha producido el aplastamiento, la compresión que lo genera, con lo cual lo importante es llegar hasta ahí y eliminarlo. Es interesante, les voy a dar un dato, que en algunos países, esto que es más del 50% de la población adulta siente o ha sentido dolor en la columna vertebral, se dispara hasta un 80%. Hasta un 80%. Por ejemplo, en algunos años en México, en el Instituto Nacional del Seguro Social, creo que se llama así en México, los valores del censo de personas con dolor entre el censo poblacional de personas adultas llegó a ser hasta de un 80% en algunos años, ¿vale? Entonces, esto es, digamos, un punto importante como dato. En otros países es más bajo, pero en general es muy alto. En general, en el mundo entero, la estadística dice que más del 50% de la población adulta siente o ha sentido dolor. Cuando hablo de dolor, hablo de episodios importantes. No estoy hablando de que a alguien le moleste un poquito la columna. Estoy hablando de un episodio real de lumbalgia que imposibilita o disminuye bastante la movilidad y el rendimiento osteomuscular y nervioso del cuerpo. Así que se hace muy importante este trabajo que estamos haciendo. El yoga, frente a este tipo de problemas, es una vía clara y probada para mejorar en una amplia lista de patologías ligeras y moderadas de la columna vertebral. Entre ellas, el dolor lumbar, cuando se produce por compresión, es en sí una dolencia, pero muchas veces el dolor lumbar es un síntoma de otras dolencias como la hiperlordosis o como la hernia discal o como lo que sea. Bien. El caso es que yo doy fe de esto porque todas esas listas de patologías de las que hemos hablado anteriormente, las que son tratables y seguras con este taller, las he visto todas, muchísimas veces, y he trabajado precisamente con este tipo de secuencias que les vamos a proponer, con este tipo de grupos de posiciones que le vamos a proponer, y son altamente efectivas, un grandísimo porcentaje, efectivas en un corto tiempo, salvo casos un poco más graves que precisamente no están recogidos en este taller. Además, el yoga es un sistema de ejercicios óptimo para prevenirlas, manteniendo joven, flexible y amplia toda la estructura vertebral y atención medular. Gran parte del problema no es solamente que mecánicamente el sistema osteomuscular pierda la capacidad de tono que hunde la columna vertebral y genera la presión que da el dolor, sino que además la estructura medular, el canal que discurre por dentro de la columna vertebral, ese canal se deforma y las raíces nerviosas reciben presión, disminuyendo la calidad de la señal. Es decir, el sistema nervioso también pierde capacidad cuando se produce una lesión. Luego, el problema no solo es muscular, sino también es nervioso. Hay que generar tono y elasticidad muscular por un lado, poner los huesos en su sitio, pero por otro lado hay que dar propiocepción otra vez al cuerpo. Es decir, hay que reactivar la nervadura sensitiva y reactivar la potencia de la nervadura motora para volverle a dar a los músculos y al cuerpo ese movimiento natural neuronal, relacionando el cerebro con la zona dañada correctamente. Hay que restituir, por decirlo de alguna manera, las comunicaciones correctas entre esa zona dañada y el cerebro. Esto es una parte importante de la recuperación de la lesión que muchos no tienen en cuenta, pero que es fundamental, ya que en un futuro, aunque nos restituyamos muscularmente, si el nervio no controla el límite del movimiento, volvemos a caer otra vez en la misma lesión. Así que, como he dicho, es un sistema óptimo porque el trabajo que hace el yoga es un trabajo propioceptivo a la misma vez que un trabajo osteomuscular. O sea, es sensitivo y motor a la misma vez. El proceso natural de desgaste e inercia de la columna vertebral es bastante sencillo de explicar. Vamos a intentar ir lo más rápido posible por aquí, pero es importantísimo que ustedes entiendan por qué la columna vertebral llega a sufrir lumbalgia debido a la presión y al desgaste natural. La columna es el centro y eje del sistema osteomuscular, como ven ahí, y también el centro de comunicaciones del cerebro y el cuerpo, como expliqué anteriormente, pues alberga a la médula espinal. La columna recibe un alto impacto diario del peso corporal porque andamos sobre dos piernas, en bipedestación. Si fuéramos cuadrúpedos y la columna estuviese horizontal, este problema no existiría. Pero al estar de pie, si se fijan en la columna a la izquierda, hemos necesitado durante todo este tiempo de evolución que las vértebras inferiores, las lumbares, fíjense, sean mayores que las vértebras superiores porque van a estar especializadas en recibir peso.
Estamos acostumbrados a recibir un alto impacto del peso corporal en la parte media inferior de la columna vertebral. Y ese impacto es el que poco a poco, la propia gravedad y el impacto al ir caminando o corriendo o saltando, va poco a poco creando el proceso de desgaste. Hay que oponerse precisamente a este proceso de desgaste de manera que el espacio intervertebral no disminuya con el tiempo, sino que se mantenga. Y en caso de que haya disminuido excesivamente, pues aumentarlo y ponerlo otra vez en su sitio. Todas las herramientas que tengamos a mano para este proceso, para oponernos a este proceso natural de desgaste, deberíamos usarlas para evitar que avance y envejezca la columna. Fíjense aquí a la izquierda, donde está la columna sana totalmente. A partir de los 30 años, esta columna sana comienza a degenerar desde el núcleo pulposo de los discos intervertebrales. Fíjense cómo el pequeño disco azulado que aparece entre los cuerpos de las vértebras es amplio en la izquierda y a la derecha se hace fino, de la misma forma que la propia vértebra pierde un poco la forma original lisa y regular del cuerpo vertebral y aparece una especie de como ondulaciones, un cuerpo rugoso en la propia base de la vértebra y por supuesto se produce un acercamiento peligroso además entre las articulaciones facetarias, que es la parte posterior de la vértebra, las articulaciones que unen una vértebra con otra en esas formas angulosas que tiene por detrás el cuerpo vertebral. ¿Bien? Eso es digamos, proceso de aplastamiento que se va produciendo entre las vértebras que deshidrata ese disco intervertebral que hay en el centro, lo deshidrata aplastándolo como si fuera una esponja a la que estamos empujando y la esponja pierde el líquido que tiene dentro, ¿no? Se va haciendo duro el disco, se van acercando las vértebras y se va produciendo cada vez más pinzamiento de la zona nerviosa, que es la que va a producir poco a poco el dolor. Pero fíjense que hay una gran componente mecánica, de peso, de presión y de gravedad, sencillamente, ¿no? Este proceso de aplastamiento y de degeneración de la forma de la vértebra, que es la artrosis vertebral, después de los 30 años la padece la población en más de un 90%. Lo que pasa es que no llega a un nivel lo suficientemente grande como para generar dolor y molestia y por tanto no se le diagnostica a una persona artrosis hasta que esos niveles de deformación y de aplastamiento no llegan a ser altos, ¿no? Pero si vamos a ver realmente quiénes tienen artrosis, pues yo mismo la tendré, seguramente. Lo que la tendré a un porcentaje tan bajo que no me afecta y así será durante el resto de mi vida si me mantengo en una práctica activa del yoga. Pero si dejamos que avance el proceso, aparece, sencillamente. También a la par que aparece el proceso de artrosis, aparece la pérdida de masa ósea. La pérdida de masa ósea, si se fijan a la derecha, va de la parte alta a la baja. La vértebra que está arriba es una vértebra normal, sin pérdida. La vértebra intermedia es una vértebra que ya tiene osteoporosis, digamos, más de un 20% de pérdida de esos pequeños tabiques internos que tiene la masa del hueso que se llaman trabéculas. Los huesos no son macizos y son así precisamente para poder absorber fácilmente la energía de los golpes y los choques sin partirse, ¿vale? Aunque parezca que no, un hueso macizo sería menos rentable para el cuerpo en energía, para su movimiento y a la misma vez menos capaz de absorber un golpe. Los huesos de esta manera con trabéculas son mucho más, digamos, flexibles, ¿no? Para poder absorber esos movimientos secos, esos golpes. Sin embargo, la pérdida de masa ósea hace que la parte interna de la vértebra vaya desapareciendo poco a poco, creando lo que aparece abajo, el riesgo de fractura por aplastamiento. Es decir, cuando ya desaparecen muchos de estos tabiques, en un movimiento brusco, un mal gesto o una carga de peso o cualquier cosa podría ceder una de las vértebras y crear una fractura vertebral. Esta pérdida de masa ósea se mide sobre todo en los puntos de máximo impacto del cuerpo, que son las últimas lumbares de abajo, que son las que más peso reciben, y además la cabeza del hueso del fémur. Ya sabemos que de las fracturas más comunes en la población adulta, adultos mayores, es precisamente la fractura de la cadera, de la cabeza del fémur con respecto a la cadera. Son los sitios en donde más afecta porque hay más incidencia del peso. Bueno, ahora, llegados hasta aquí, quiero hacerles una encuesta que va a aparecer a la derecha del chat. Se fijan donde pone polls, ahí aparecerá una encuesta. Me gustaría que respondieran a la pregunta que aparece, que es: ¿cuántos de ustedes han sentido temprano en la mañana, al levantarse de la cama, justo en la mañana, o tarde en la noche, cuando ya el cuerpo se enfría antes de acostarse, o de madrugada, si se levantan a medianoche en la cama, dolor lumbar? Y en esa encuesta verán que pone nunca, alguna vez, frecuentemente o siempre.
Bien, el cuerpo cuando se enfría se contrae y al contraerse muchas de estas articulaciones pierden fracciones de milímetro de espacio. Y es una manera de enseñarnos una ventana de lo que va a ser nuestro cuerpo dentro de 20 años o 30 años, quizás, con suerte. Pero ya está ahí la presencia de esa posibilidad de contacto y de dolor. Muchas personas lo tienen siempre porque continuamente lo perciben, pero en el caso de que lo perciban siempre, estarán de acuerdo conmigo en que cuando el cuerpo está frío, o sea, temprano en la mañana o tarde en la noche, esta molestia aumenta. Aumenta porque pierde espacio la articulación. Podemos decir directamente que el dolor lumbar es inversamente proporcional al espacio de la articulación. Cuanto más espacio haya interarticular, menos dolor va a haber. Cuando más presión haya entre las vértebras, más dolor va a haber. Así que el calor corporal, cuando nos levantamos y nos ponemos en marcha, pues genera ese espacio vertebral que permite que desaparezca el dolor. Pues lo mismo que queremos hacer con yoga, crear espacio en la columna vertebral para que no haya dolor. ¿De acuerdo? Pero esto es una forma fácil de darnos cuenta. Fíjense, de los que han respondido ahora mismo a la pregunta, el 5% nunca lo percibe, el 7% siempre lo percibe, pero el 56% ocasionalmente lo sufre y el 32% frecuentemente lo sufre. Fíjense, esta es la campana de probabilidades en las que se sitúa una población normal, mundial o de un país. En el gran centro de la campana, el gran volumen, fíjense que 55 y 32, pues es un 88, casi un 90%. Ocasionalmente, menos o más frecuentemente, tiene dolor lumbar, fíjense, no llegando a ser episodios de no me puedo mover, pero tiene dolor lumbar, temprano en la mañana y tarde en la noche, que es cuando el cuerpo se enfría. Y luego solamente un 12% está exento de esa molestia o la sufre siempre, son los extremos, ¿no? En el extremo de nunca, todavía ni siquiera han entrado en la fase en la que empieza a aparecer la molestia, y los que siempre la sufren ya están en un periodo en el que, aunque el cuerpo se caliente y las vértebras se extiendan, no llega a ser suficiente el espacio intervertebral para dejar de presionar la zona nerviosa y siempre aparece el dolor. Fíjense, en más de un 80% estamos recibiendo el aviso de lo que el cuerpo va a recibir mucho más adelante, con suerte, más adelante, que va a hacer que ese dolor se mantenga continuamente. Bien, entonces, esto nos dice cuántos de nosotros estamos sujetos precisamente a ese proceso de desgaste del que le estaba explicando anteriormente. ¿Crees que este proceso de dolor es evitable o reversible en más de un 80%? Les dejo la encuesta, vayan respondiéndola y sigo con las diapositivas. Luego regresaremos a hablar sobre esto cuando lleguemos al punto. ¿De acuerdo? Respondan otra vez esta segunda encuesta que aparece. El proceso natural de desgaste o inercia de la columna vertebral, producto de la artrosis y muchos otros factores posturales y musculares, viene de la inercia natural de deformación de las curvas naturales de cifosis o lordosis. Fíjense que a la izquierda de la columna vertebral aparecen las cervicales, las lumbares como curvas lordósicas, o sea, la lordosis que curva hacia adelante y la cifosis dorsal que curva hacia atrás. La columna es curva pero también por razones naturales, digamos, de ingeniería. Es mucho más fácil mantener el equilibrio con una columna curva y también es mucho más fácil absorber energía de golpes o movimientos en falso con la curvatura de la columna. Estas curvaturas se hacen mayores si aplastamos la columna. Si empezamos a empujar de la cabeza hacia abajo, que es lo que hace la gravedad para llevarnos hacia la tierra, estas curvas tienden a hacerse mayores con el tiempo, creando contracturas musculares en los sitios cóncavos. Por ejemplo, en la lumbar y en la cervical genera dolor por detrás y en la zona dorsal generaría dolor en el centro del pecho y no lo hace porque la caja torácica y las costillas y el esternón impiden que se comprima de la misma forma que se comprima la cervical y la lumbar, dejando a la lumbar y a la cervical como puntos de principal incidencia e impacto de la contractura muscular y de los dolores. Bien. Producto de esta presión que se va produciendo, evidentemente los discos intervertebrales no solamente son presionados, sino que además son rotos. Ahí se ve claramente el anillo fibroso de la vértebra a la derecha como producto de la presión de los cuerpos vertebrales se rompen y producen lo que llamamos hernia. Cuando la incidencia de los cuerpos vertebrales es grande, el disco se va moviendo en dirección al nervio. Si se fijan en el corte superior que aparece, o sea, la imagen de la izquierda, se ve desde arriba la vértebra, el disco se desplazó hacia el nervio y la rotura se produce siempre o casi siempre, salvando casos específicos distintos, que son excepciones, se suele romper el disco en la misma dirección de la raíz nerviosa. Ese pequeño tubo que ven ahí amarillo con las ramificaciones de izquierda a derecha son las raíces nerviosas, el centro es la médula y las raíces son las que son presionadas finalmente por el propio contenido del núcleo pulposo del disco
que es el que al echarse fuera lo presiona. Esta es una presión hidráulica, es un fluido que presiona el nervio y genera el dolor. Además, otro dato importante, las proteínas que libera ese disco son altamente inflamatorias, con lo cual se produce una inflamación además provocada por la reacción química de esas proteínas sobre el propio nervio. O sea, hay un añadido. Las personas que tienen hernias discales no solamente les duele por presión, sino que les duele por inflamación producida por una reacción química de esas propias proteínas con el nervio. ¿Bien? Sin llegar a ser procesos de protusión y hernia, ya molestaban mecánicamente, pero al generar la protusión, al generar la hernia, se añade esta segunda razón que duplica el dolor y genera esas sensaciones de como si hubiera un clavo metido en la columna vertebral. Bien, pues muy bien. Ahora, antes de continuar, vamos a ver cuántas respuestas, cuántos han respondido la encuesta y cuántos han sido los que creen que se pueden revertir. Fíjense, el 94% de los que están en la sala hoy creen que esta molestia que están sintiendo a día de hoy o que ocasionalmente perciben es reversible en más de un 80%. Y es así. Y me encanta que sea esta la estadística, el 95 frente al 5 ahora, porque cada vez más la medicina del siglo XXI se basa sobre la actitud del paciente que quiere curarse ayudado por herramientas y no la medicina pasiva aplicada a una persona que quiere que la curen, que es diferente. Eso quedó atrás en el siglo XX. La magia de la medicina es muy buena, por supuesto, la química es fantástica, es maravillosa, pero la actitud y la propia endoquímica generada por el paciente y la intención y la intensidad que le pone uno a su propia mejoría es lo que realmente impulsa el proceso de sanación. Todo lo demás ayuda a esto. En caso de la lumbar, tiene una grandísima componente activa del paciente porque estamos hablando de que, fíjense, que todo el proceso depende de una presión mecánica, así que el crear extensión intervertebral, el aplicar más tono a la musculatura y el reaprender la posición y la ergonomía necesaria para impedir esa molestia es una grandísima parte de la cura, una grandísima parte. Así que sí, en un 94 o un 95% sí, y es probable que muchos de ustedes en un corto tiempo también eliminen esa molestia. Bueno, vamos otra vez a las diapositivas. ¿Qué tenemos que hacer o qué perseguimos con lo que estamos hablando en el día de hoy? Pues bien, primero, tonificar y extender las piernas. ¿Por qué? Porque desde la pierna, ahí viene el segundo, se educa la musculatura pélvica y de la columna. Las piernas son, digamos, el punto de apoyo y de propiocepción del cuerpo con el suelo. O sea, sentimos la base y el apoyo del cuerpo desde las piernas, así que hay que educar desde la pierna y la correcta alineación de las cadenas musculares y de los huesos en las piernas a la pelvis, que contiene, como ya saben, el suelo y el cinturón pélvico que sirven de base a la columna vertebral. Si vamos a construir un edificio, nos interesa que la zapata del edificio, que la base del edificio esté bien construida y esté estable. Digamos que la zapata, la base de la columna vertebral, es el suelo pélvico y el cinturón pélvico. Estos se educan desde las piernas. Así que el trabajo inicial es pierna y pelvis. Y luego, a partir de ese control de la base de la columna, se va a crear espacio intervertebral porque se trabaja, número 4, la tonificación y la extensión de la musculatura propia de la columna vertebral, le hace musculatura paravertebral, cuadrados lumbares, oblicuos abdominales, recto abdominal, montón de músculos externos y profundos que son los que hacen que las vértebras se separen. Digamos que son los amortiguadores naturales del cuerpo. Piensen que un coche le ha fallado los amortiguadores y se los cambian para que el coche no dé golpes contra, o sea, la carrocería contra el chasis. Pues bueno, esto es lo mismo. Cuando el cuerpo empieza a fallar en su amortiguación, hay que restituir los amortiguadores naturales del cuerpo, que es el punto número 4 de los objetivos. Aunque sea fundamental crearlo, es imposible, ya que vivimos de pie sobre las piernas, hacerlo sin antes trabajar piernas y pelvis. Finalmente, el número 5, y no por eso menos importante, desarrollo de la propiocepción de la columna vertebral, especialmente en las zonas afectadas. Vuelvo al principio, les había dicho, cuando hay una lesión en una zona cualquiera, el nervio ha sido tocado. El nervio, cuando lo tocamos y lo afectamos, duele y pierde sensibilidad o sencillamente se apaga. Cuando se apaga ya es el último reducto que tiene el cerebro para evitar un dolor muy agudo. Pero en general, un nervio que duele es un nervio afectado. Su señal no es suficiente, no es correcta y no tenemos una información verdadera, una propiocepción real de lo que está ocurriendo en esa articulación. Hasta que no restituyamos la señal de ese nervio a pleno rendimiento, no tenemos control del límite real del movimiento y, por tanto, podríamos volvernos a lesionar. Es el quinto elemento, ¿vale? Pues
¿Qué materiales necesitamos para este tipo de práctica? Miren, necesitamos una silla cuyo asiento sea plano. No necesitamos una silla o no debemos usar una silla que la parte delantera de la silla sea ligeramente más alta que la posterior. Ustedes han visto los diseños ergonómicos que hay de sillas a día de hoy que tienen el asiento curvo o el asiento más alto delante o que son muy mullidas y tienen mucho acolchamiento. Ninguna de esas sillas nos vale. Más vale un taburete, más vale una banqueta, más vale una silla plana, incluso dura, de madera o de metal, pero que sea una superficie horizontal en el asiento y que tenga respaldo para poder agarrarse de él, a ser posible, como esa que aparece ahí, no un respaldo cerrado que no permita poner los brazos. Ya verán por qué cuando vean las posiciones. Un cinto, cualquiera, a ser posible poco rígido. Y si no hay cinto, una cuerda, ¿vale? Que nos va a servir para salvar la falta de elasticidad de las piernas y de la columna. Luego, 2 mantas. Las mantas, preferentemente, que contengan una mayor cantidad de material natural, digamos, algodón o lana. ¿Por qué? Porque no resbalan. Las mantas que están hechas en su mayoría de fibra sintética son mantas resbaladizas. Uno se sienta encima de ella o las usa para calzar y se resbalan los pliegues de la manta entre ellos y se resbala uno sobre la manta, con lo cual son propensas a generar movimientos en falso en la columna y no necesitamos ese tipo de cosas, pues es peligroso. Así que mantas de lana o de algodón, en su mayoría, generalmente son mezclas, pero que prepondere la fibra natural. Y luego, 2 tacos. Hablamos de tacos, podemos hablar de alturas bajas, de unos 10 o 15 centímetros. Pueden ser libros, pueden ser calzos de madera, puede ser cualquier cosa que sea sólido, regular y que quepa la palma de la mano encima. Ya está. 2 tacos, 2 mantas, una silla y un cinto. Esos son los grandes materiales que necesitamos para practicar. Creo que todo el mundo en casa puede echar mano de cosas como esta. Bien. Y ahora por fin entramos a las asanas y las variantes de asanas en su mayoría que se emplean para la práctica de la lumbalgia. Bien. Estas asanas se van a trabajar básicamente en 3 grupos posturales. El primero de ellos, el grupo de piernas, por la razón obvia que les acabo de decir anteriormente. Hay que empezar programando y trabajando las musculaturas y los nervios de las piernas para llegar a la pelvis. Bien. Aquí entre estas posiciones de piernas se va a ver sobre todo primero Tadasana en pared. Tadasana es la postura de la montaña, Tada significa montaña, y enseña la alineación básica de la columna vertebral. Como he explicado antes, el proceso de desgaste de la columna hace que la curvatura se tienda a ser mayor, al margen de que muchas personas puedan padecer de hiperlordosis, que también es un aumento de curvatura, pero no producido por la presión, sino patológica, está ahí, puede ser congénita. La Tadasana se hace con la variante de la pared, es decir, pegados de espaldas a la pared, aunque la postura no se practique normalmente así. La pared sirve de regla, y la regla nos ayuda a sentir cuáles son los puntos de apoyo de la columna en la pared y cómo deberíamos mejorar este trabajo. Ahí básicamente se van a dar cuenta los que tienen mucha curvatura lumbar que apoyan la nalga en la pared en un punto demasiado bajo. Hay que ir moviendo la pelvis, extendiéndola, de manera que el apoyo sea, digamos, en el glúteo medio, para que la lumbar no se arquee excesivamente. Pero en general se moderan las curvas de la columna vertebral usando las reglas de la pared y se recuerda esa huella perceptiva, que es lo que comienza ese trabajo de propiocepción. Esa huella perceptiva que nos deja Tadasana en pared, debemos seguirla para que las otras posiciones de pierna mantengan esa alineación de las curvas de la columna vertebral. Así que Tadasana, digamos que estará presente en el resto de posiciones de pie, porque esa huella de percepción que genera la tenemos que mantener en el resto de asanas y es parte del entrenamiento nervioso y sensitivo del que les habla. La segunda posición es una variante de Trikonasana que se hace con la mano en la pared. Trikonasana en pared. Esta posición modera la movilidad de la columna vertebral para que no haya una sobreextensión y con ella dolor por sobreextensión. La mano se apoya en la pared, pero hacia arriba en vez de hacia abajo, creando, si se fijan, una gran extensión en el costado lumbar. Fíjense cómo el costado que va hacia la pared en la columna vertebral es largo en la zona lumbar. No se busca bajar a la pierna, se busca extender la columna por el lateral, manteniendo la ergonomía de Tadasana, de la posición anterior, y por supuesto extendiendo todos los ligamentos y tendones oblicuos de las vértebras y los músculos paravertebrales y rectos de la lumbar. Es mucho más seguro comenzar la extensión de la columna desde el costado y no desde la espalda o desde el frente. Las vértebras suelen tener problemas en la cara frontal y posterior, ya han visto dónde protruye, dónde genera la hernia, así que es seguro empezar con Trikonasana y Virabhadrasana 2, la tercera posición, entendiendo la flexión y la extensión de la pelvis
trabajando con la musculatura oblicua costal, lo que no va a generar en ningún momento dolor y sí va a generar alivio en cuanto se libere la tensión de la musculatura y de los ligamentos oblicuos, o sea, laterales de las vértebras, que están bastante olvidados en la mayoría de la gente, que no los suele movilizar. Como han visto, 2 y 3, las asanas de Trikonasana y Virabhadra 2 son posiciones de piernas de lateroflexión pélvica, la 2, y lateroextensión pélvica, con lo cual tonificamos y extendemos la musculatura costal de la lumbar y con ella los segmentos costales de la propia lumbar. Bien. A esto continuamos con Trikonasana en la silla. Fíjense que esto es una continuación de Trikonasana en pared que genera más movilidad aún en la columna y exige además que aunque el brazo se baje de la pared, se mantenga la extensión de la columna en el segmento costal. Esto también va a estirar bastante más a la pierna y va a educar la relación entre la pierna y la pelvis y la columna vertebral, continuando con ese trabajo de aprendizaje de la columna desde la pierna y la pelvis. La posición número 5, que es Bharadvayasana en silla, es una variante muy simple de la postura original de Bharadvaya 1. Se practica en la silla para permitir que las rodillas no flexionen más de 90 grados, salvando a las personas que puedan tener problemas de rodillas. La pelvis está muy activa y las piernas educan a la pelvis porque están cerradas, aprieta una contra otra, con lo cual el contacto de los fémures en las caderas es enorme. La columna, si se fijan, está extendiéndose en su propio eje y la rotación se produce de manera vertical sin que uno de los dos costados se comprima más que el otro. Esto es muy seguro y la movilidad de la columna vertebral aquí ya en la zona oblicua es completa. Este giro igualmente es un giro moderado, las manos están agarrando la silla, si se fijan. El grado de rotación que damos en esta posición es exactamente el que el cuerpo permite, manteniendo una respiración estable. No es una postura para generar una gran movilidad, sino una postura para generar libertad, espacio y coordinación entre todos los ligamentos oblicuos de ambos costados a la misma vez. Y estamos haciendo una rotación completa. En Trikonasana solamente es una rotación parcial, porque es una extensión más bien del costado, no es un giro. Aquí ya llegamos a girar la columna vertebral, movimiento que en una persona que tiene dolor lumbar no se realiza nunca. Una persona con molestia lumbar no tiene instinto ninguno de generar torsión. Y sin embargo, las rotaciones alivian muchísimo a las personas que tienen dolor lumbar cuando éstas se producen después de haber hecho buenas extensiones en los costados y buena elevación de la columna vertebral. Si se fijan ahí, yo no estoy hundido en la silla, sino más bien estoy elevándome como si quisiera dar con la cabeza al techo. ¿Se dan cuenta? Y a la misma vez se crea la rotación. Muy bien. Dicho esto, aquí pasamos al número 6, que es Adho Mukha Svanasana, el archiconocido perro cabeza abajo. Pero esto es una variante con las manos en la silla. Y con las manos en la silla tenemos una inclinación muy moderada de la columna vertebral. Hay personas que, teniendo hernias discales, les puede molestar la flexión. Pero esto es una flexión muy corta. Y además el peso del cuerpo no está en la lumbar. Poniendo las manos en la silla, el peso del cuerpo está en los brazos y en los hombros, con lo cual la extensión de la columna vertebral hacia atrás genera una descarga completa de la lumbar y un alivio de que por fin las vértebras lumbares no están sosteniendo el peso del cuerpo y aún así se están extendiendo. Hay una separación intervertebral sin peso en la lumbar. Esto es novedoso para una persona que tiene dolor lumbar. Esto no es algo que instintivamente haga alguien que tenga dolor lumbar, pero es una de las cosas que más alivio genera en la columna lumbar. Bien. Parsvottanasana en pared sigue un poco el mismo tratamiento de perro cabeza abajo, pero esta vez, fijan, en vez de estar las dos piernas atrás, hay una pierna adelante. Todavía el peso del cuerpo se echa hacia la pared y se extiende la columna en sentido contrario, es decir, hacia la pelvis. Y esto hace que toda la pierna delantera se cree, o sea, se extienda muchísimo más que todas las posiciones anteriores, creando muchísima más intensidad y actividad en la raíz nerviosa L5 y L4, a la base de la lumbar, creando más intensidad y tono en toda la musculatura pélvica y, por tanto, más capacidad de movilización en la columna vertebral. Es importante que se haga esta posición con las manos en la pared para no cargar el peso del cuerpo en la pelvis, no hacer la postura original, sino esta variante, con manos en pared. Luego aparece ya una posición supina, que es Supta Tadasana. Supta Tada, a diferencia de Tadasana, ustedes dirán, bueno, pues ya me la pusieron en pared, ¿por qué me la ponen en suelo? Pues muy simple. Cuando uno hace Tadasana de pie, que es como se practica, el cuerpo se construye desde la planta del pie, luego la propiocepción viene desde la planta del pie hacia la columna vertebral, construyendo vértebra a vértebra el espacio de los discos, ¿no? Pero cuando uno está en el suelo,
La propiocepción viene siempre de la base. En este caso, la base es la pelvis y la espalda, que son las que están apoyadas en el suelo. Entonces, la extensión de la columna es una extensión neutral, o sea, se produce sin necesidad de ir en contra de la gravedad. Y además, la sensibilidad que produce la postura viene de la propia espalda y de la propia pelvis. Luego, esto es una obligación, o sea, estamos obligando al cuerpo a poner en acción la nervadura sensitiva pélvica de la espalda y de la lumbar para construir la propia postura y no preguntarle a las piernas y a la planta del pie cómo debe trabajar la columna vertebral, que es lo que normalmente hacen en el día a día. Esto es, digamos, que ponerle un poco las pilas a los nervios de la zona y trabajarlos, aparte de que continuamos con la misma alineación de la columna vertebral vista en otra perspectiva, que es tumbado en el suelo. Aprender a acostarse y estirar las piernas sin que se comprima la lumbar. Eso hace Supta Tadasana. Continuando aquí, Supta Pada Angustasana, ya ven cómo aparece el cinto. Supta Pada Angusta, manteniendo esa huella perceptiva de Supta Tadasana, manteniendo esa propiocepción de la columna desde la espalda, otra vez añade esa componente de tonificación y extensión de las piernas, reflejándola en la pelvis y en la extensión de la columna vertebral, que ahí continúa, manteniendo el pie de abajo apoyado en la pared. Esa planta del pie en la pared parece una tontería, pero esa planta del pie apoyada en la pared añade el espacio de propiocepción que teníamos en la planta del pie al estar de pie y mantiene siempre la alerta de cuánta extensión debe tener la columna vertebral, que sin apoyo de la planta del pie se suele perder en la mayoría de los casos, sobre todo con lesión en la lumbar. Así que, atención, es Supta Pada Angustasana 1, con pie en la pared y cinto, sobre todo para no forzar la extensión de la pierna, generando pérdida de extensión en la columna vertebral. Siempre hay que darle prioridad a la sensibilidad y al espacio intervertebral que uno sea capaz de dar a la postura. Toda la práctica está al servicio de la lumbar. Recuerden eso. Es una práctica terapéutica, no es una práctica de yoga convencional. Aquí vemos las posturas 10 y 11, que son Adho Mukha, o sea, posiciones sedentes de flexión, Virasana y Swastikasana. Aquí, la diferencia entre las dos posiciones, aquí se han visto una con taco y otra con silla, pero se pueden practicar ambas con silla o se pueden practicar ambas con tacos según la capacidad de cada cual. La diferencia está en la posición de las piernas. En una las piernas están dobladas si estamos sentados sobre los talones y en otra las piernas están cruzadas si sentados sobre los huesos de las nalgas. La diferencia principal de este cruce de piernas con respecto a la apertura viene de las cadenas musculares y nerviosas que funcionan para sujetar la pelvis en uno y otro caso. Es necesario darle propiocepción a todas las vías nerviosas del cuerpo y no solamente a una. De aquí podríamos haber puesto una y quitar otra del medio, pero no es posible. Porque en la primera trabaja básicamente la cadena estática posterior y en la segunda trabaja la movilidad de rotación externa de la pierna y la articulación sacroiliaca se expande, que son nervios totalmente diferentes y que tienen que trabajar uno y otro con la misma calidad frente a la lumbar. Finalmente, fíjense cómo aparece Adho Mukha Svanasana en tacos. Podemos decir que Adho Mukha Svanasana en tacos con respecto a Adho Mukha Svanasana en silla, que vimos anteriormente, es digamos que un paso de avance y de control de la extensión invertida de la columna vertebral que incide con más peso en los brazos porque el ángulo de inclinación es mayor. Está claro que esto es una variante que se va aplicando en la medida que la otra variante se controla. Lo mismo que en Trikonasana en pared con respecto a Trikonasana en la silla, que una precede a la otra porque aunque la segunda tiene más acción que la primera y más movilidad que la primera, el principio que las rige básicamente es el mismo. Luego, Shavasana, cerrando el grupo de asanas de este trabajo, aparece en su variante de piernas en la silla. Esto lo hemos escogido porque al flexionar las piernas, la pelvis se apoya en su cara posterior casi completamente, lo que hace que el descanso de toda la articulación sacroiliaca y de la articulación de la quinta lumbar con la primera del sacro, que es la base de la columna vertebral, sea completa. Cuando las piernas se extienden en el suelo, la lumbar se arquea un poco más y generalmente la pelvis apoya solo en la parte baja, casi en el coxis, y la articulación L5-S1 generalmente queda sometida a cierta tensión y cuando suele haber dolor crónico empieza a molestar al poco tiempo de estar acostado en Shavasana, a menos que se tenga un control grande de la práctica del yoga y de Shavasana. Esta posición de Shavasana, digamos que es una variante especialmente diseñada para cuando se tiene o se padece ocasionalmente de lumbalgia. Y con ella, el descanso del cuerpo y el cierre, la observación y la conclusión interna, cómo queda el cuerpo de todas las asanas que se vieron anteriormente. ¿Bien? En general, podemos decir que cada una de las posiciones que se han visto en el día de hoy, o que se están viendo en el día de hoy, son muy beneficiosas
en ese tipo de variantes que hemos escogido para la lumbalgia, incluso con las dolencias que hemos dicho. Pero también hay que añadir que la forma en la que se organizan es importante y puede aumentar muchísimo la eficiencia de la práctica. Para no herir ningún tipo de sensibilidad y, digamos, métodos de secuenciación que se puedan emplear en montones de escuelas distintas de yoga, podemos decir que clases yoga, nosotros tenemos la opinión de que estas asanas se deben practicar como regla genérica, aunque pueden cambiarse, primero de pie, luego sentados y luego acostados. Las asanas del grupo de posturas de pie primero, luego las sedentes y finalmente las asanas supinas. Esto, evidentemente, es solamente para no complicarnos y meternos en las reglas de secuenciación tal como se comprenden en clases yoga, que van más allá. Pero esa es la base. Si la practican de esa manera, obtendrán el beneficio del que hemos hablado con la rapidez que cada cual su dolencia lo permita. El tiempo de práctica, por supuesto, aquí me gusta siempre dar un ratio del ratio del 10 a 1. Es decir, el tiempo que hemos tardado en llevar a la columna a una situación como la que tenemos, divídanlo entre 10 y será el tiempo en el que tarde el cuerpo en ponerse en una posición de espacio suficiente para no generar dolor. 10 a 1. Cada década de hundimiento en la columna y de problemas en la columna es un año de trabajo de yoga. Tampoco diariamente 3 horas. Aquí estamos hablando de una práctica de 20 minutos diarios, 20, 25 minutos, media hora diarias a lo sumo. Pero hay que trabajarlo con una frecuencia de al menos 5 o 6 veces a la semana. Le decía a Jordi ayer que el tiempo que pasamos cepillándonos los dientes al día ya son 15 minutos. Bueno, si nos cepillamos bien los dientes, son 15 minutos al día. Pues imagínense, dedíquenle el mismo tiempo a la lumbar y durante un décimo del tiempo que han tardado en hacerse daño en la columna, tendrán la columna bien otra vez. Ese es el tiempo de práctica diario y, digamos, en perspectiva que debería aplicarse con un trabajo como este, con esta seguridad, para obtener un beneficio. Ahora, ¿qué beneficios directos vas a experimentar con esta práctica continua? Bien, esto está medido, forma parte de la estadística que nos ha llevado al trabajo de hoy. Disminuye radicalmente el nivel de dolor, eso está clarísimo, ¿vale? Se alcanza una extensión óptima intervertebral. Por supuesto, ojo, disminuye radicalmente el nivel de dolor y se alcanza una extensión óptima intervertebral si se practica los tiempos que tienen que practicarse y, por supuesto, si se realizan esas asanas correctamente, cosa que después hablaremos con tranquilidad. Se fortalece la musculatura de las piernas y se tonifica el suelo y el cinturón pélvico. Hay un montón de problemas que el cuerpo tiene sencillamente por no tener fuerza en el suelo pélvico y en el cinturón. E incluso la función de muchos órganos disminuye porque estos músculos no les sirven de base correctamente. Pues todo eso son beneficios directos. Además, se alcanza el tono óptimo de la musculatura propia de la columna, tras lo cual no vuelven a comprimirse las vértebras. Esto, por supuesto, es el santo grial de hoy. Si las vértebras se colocan en su sitio, no solo no molestan, sino que no nos molestarán, que es lo que más importa, ¿no? Independientemente de esto, además, recogemos beneficios indirectos que se experimentan con esta práctica. Pues, ¿cuáles son? Aumenta la calidad de la respiración. Ustedes dirán, ¿por qué? Pues al extender la columna vertebral y colocar los cinturones pélvicos y escapulares en su sitio, el pecho se abre y el pecho guarda los pulmones, que los pulmones tienen menos resistencia a la estructura torácica porque se ha abierto el tórax y por tanto respiramos mejor. Con esto viene el aumento del metabolismo corporal, se sentirá más energía en el cuerpo y se aumentará la movilidad en hombros y caderas. Se disminuye la rigidez torácica, todo esto está en el mismo círculo de las razones por las que ocurre. Aumenta el volumen pulmonar y teniendo más espacio en el tórax, mejor respiración, mejor metabolismo y más cantidad de energía en el cuerpo, obviamente mejora el humor y mejora el estado emocional. En este momento hemos dado toda la información del por qué se produce el dolor, cómo llegar a trabajar con él, cuánto tiempo tienen que trabajar con él. Este es el momento de tomar el control y de practicar, por favor, todo lo que te hemos dado en este momento, así como te lo hemos dado, en el orden básico de primero de pie, luego sentado y luego acostado, en un tiempo de práctica medio de 20 a 30 minutos diarios, de 5 a 6 veces a la semana, es suficiente, es una herramienta muy eficiente a favor de la pérdida del dolor que tienes ahora mismo.
por favor, no permitas que los dolores lumbares te roben más calidad de vida. No dejes que lo que estás haciendo caiga en saco roto. ¿Verdad, Jordi? ¿Qué te parece? Excelente, excelente, José. Bueno, primero que nada, como siempre, creo que es una información muy, muy precisa y que se entrega de manera directa. Espero que todos hasta aquí lo hayan entendido bien. Simplemente nos comenten en el chat qué les ha parecido. Por ejemplo, del 1 al 10, si el 1 es muy mal y el 10 es excelente, ¿qué les ha parecido lo que han visto hasta el momento en la presentación? La forma de entregar los ejercicios, el tema de la secuenciación, la explicación de la columna. Me encantaría del 1 al 10 simplemente que nos den su feedback para así pues tener una visión de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos transmitiendo. A mí me parece un 10 o como mínimo un 9,8, ¿sí, José? Pero, bueno, ahí está en el chat 10, 10, 10, 10. Y es interesante porque este es el valor que queremos entregar, sobre todo de esta experiencia. Y créanme, he visto también los talleres directamente de José Antonio y es interesante ver cómo se resume, se destila en unas diapositivas, no sé, en una hora de tu tiempo que vamos en la sala, se destila los años de experiencia. Y lo que está aquí es un trabajo muy profundo, aunque parezca muy simple, es muy profundo, está bien equilibrado, bien estructurado y todo tiene su razón de ser. Así que gracias por todos esos 10, como verás, José, en el chat, es excelente. Así que muchísimas gracias por ese feedback que nos están dando. 9-10 es la puntuación que predomina, ¿sí? Lo que no podemos hacer por ti es practicarlo, ¿sí? Está claro. Podemos hacer por ti esto que estamos haciendo. Preparar la conferencia, grabar toda la información, cursos, fotos, vídeos, convocar, estar aquí con ustedes, pero tienes que practicar. Ya dependerá Claro. de ti si quieres tomar el toro por los cuernos, como está aquí en imagen, o hacer algo más. Ahora bien, para todas las personas que sí estén decididas en hacer algo más y que quieran también apalancarse de todo lo que hemos hecho, este mismo curso lo hemos grabado, sí, se está grabando ahora mismo y se está editando en videos con una excelente calidad, en videos en HD. Son 12 videos del curso que explican paso a paso y en detalle cada una de las posturas. Si ya tienes alguna referencia al yoga, lo has practicado, has estado con algún profesor, incluso eres profesor de yoga, ya sabes que las posturas están ahí. Lo que enseñamos en las fotografías es la aplicación terapéutica, pero el curso explica en video paso a paso cómo hacer cada postura. Con todas las instrucciones necesarias de cada asana. Exactamente, con las instrucciones necesarias que tienes que hacer, hasta dónde puedes llegar, dónde no puedes pasarte, qué debes tener en cuenta para que no te pierdas y te llevas de la mano paso a paso de una forma segura cómo ejecutar cada postura de forma terapéutica. El curso evidentemente, el valor que tiene es que también lo puedes ver en tu casa. Solamente necesitas un ordenador y una conexión a internet y listo. Lo puedes ver cada vídeo, lo puedes ver cuantas veces quieras, 10, 15, 30, 50 veces cómo se hace cada asana para que ya sepas cómo ejecutarla de forma segura. Y además de eso, el curso, aunque en sentido general, José Antonio explicaba que proponemos que puedas secuenciar cada una de estas posturas, de estas 3 formas, primero de pie, sentado y después acostado. José Antonio ha diseñado 4 secuencias bien equilibradas que te permiten progresar en el tratamiento del tema lumbar para que tengas totalmente el control, ¿sí? Desde que empieces, en dependencia de tu umbral de dolor, de tu nivel de dolor, dónde deberías empezar, cómo deberías pasar de una secuencia a otra, en qué momento y el tiempo promedio, que es aproximadamente 3 o 4 meses, para ver ya una mejora significativa de tu problema. Estas secuencias, así como las asanas, te ayudan a trabajar sobre el problema que te causa el dolor. No solamente es un analgésico para calmar el síntoma de dolor, sino que te permite trabajar sobre el problema, tomar el control, tomar el toro por los cuernos, como te decía. José, explícanos un poco qué secuencias son las que vas a implementar. Sí, vamos a ver. Toda la información que se puede dar de manera natural, o sea, sin que confundamos a las personas y que puedan manejarla en casa, ha sido dada. Pero la secuenciación, la relación de cada una de las posturas unas con otras y la huella perceptiva que deja con todas las instrucciones que cada asana tiene que tener para que no solamente desarrollen el cuerpo lo que importa, sino para servir de base para que la próxima postura funcione de esa otra manera, es una cantidad ingente de información. Y bueno, los que han ido a seminarios directos conmigo
los que han estado conmigo se dan cuenta de la cantidad de información que hay detrás de todo esto, ¿no? Así que aunque hubiésemos querido, no podríamos haberlo dado no solo en un taller online, sino ni siquiera en 8. Así que yo he desarrollado 4 secuencias que si ha costado sacar 13 posturas de todas las posibles que hay para que sean tan sencillas y tan estructuradas y tan básicas, más nos ha costado llegar a 4 secuencias de las centenares de secuencias posibles que se pueden hacer. Pero inicialmente queríamos entrar con una secuencia que se llama primer contacto, que es una secuencia en la que el cuerpo va a usar esa secuencia como pretexto para que la mente se reconcilie otra vez con ese estado de dolencia del cuerpo y entienda la limitación real que tiene el movimiento y haya una toma de conciencia completa de la musculatura y de la propiocepción de la región. Bien, es una manera de reencontrar los límites osteomusculares y nerviosos que tiene la zona y encontrar cuáles son los verdaderos límites de movilidad, no los que la mente tiene, sino los que el cuerpo realmente posee con esa dolencia, y hacerse otra vez dueño de la movilidad, del tono y de la elasticidad de esa zona. Ya sabemos que una mente no convive con una zona dañada en el cuerpo, la evade completamente o la sufre, pero no la observa. La observación es base de la práctica del yoga. Hay que aprender a observar y a convivir y a reconciliarse con esa lesión en la práctica. Ese primer contacto da eso. Una vez que esa primera secuencia empieza a dar indicadores y están todos esos tiempos en los que hay que practicar y el tiempo de espera que se tiene en la primera secuencia antes de pasar a la segunda está perfectamente explicado en toda la información anexa que tenemos del propio curso en el curso. Luego aparece una segunda secuencia que se llama ganando movilidad. Obviamente, una vez que ya somos dueños de ese límite real de nuestro cuerpo y sabemos observar y estar presente en él, pues entonces empezamos a dar un poco más de movilidad al cuerpo, introduciendo otros órdenes de las mismas posturas y también poco a poco se empezarán a ir sustituyendo algunas variantes por otras. Ahí se dieron cuenta cómo Trikonasana evoluciona y perro cabeza abajo también evolucionaba, de apoyado en silla en taco o de apoyado en pared en silla. Por eso se comienzan esos primeros cambios, algunos de ellos empieza a aparecer ya en esta segunda secuencia, ganando un poquito de movilidad y manteniendo siempre esa tensión continua del límite y la expansión de los límites de movilidad y de tonificación que se va teniendo de la primera secuencia a la segunda. Obviamente ya incluso al pasar de la primera a la segunda secuencia, la mayoría de las personas que no tienen dolencias muy graves o que no tienen dolencias muy importantes o crónicas en el cuerpo o mucha artrosis, ya empiezan a tener un beneficio notable. Ya se empieza a notar que las molestias empiezan a aparecer más separadas, más espaciadas, o que esa molestia que es continua empieza a ser menos profunda. El molesta, pero molesta menos, digamos, ¿no? Tercera, aparece una secuencia que se llama ganando confianza. Una vez que nos hemos dado cuenta, y esto es muy importante, porque la autoestima y la autolimitación de la psiquis es muy importante, es una batalla importante que se está dando a la misma vez que la batalla física con el dolor latente, ¿no? Se gana confianza cuando uno se da cuenta no solo que es capaz y ha sido capaz de reconsiderar y conocer y convivir los límites reales del cuerpo, sino que además los ha logrado expandir. Si hemos logrado pasar de la segunda secuencia a la tercera, la persona que ha sufrido esa dolencia se da cuenta que la está revirtiendo. Y aparece una cosa importante, se llama autoestima, confianza, potencia. Y ahí aparece otra vez esa llama de la práctica, ¿no? Ganando confianza da más tiempo de permanencia en las posiciones, más actividad en las variantes más activas y va desechando poco a poco las variantes menos activas. El tiempo de permanencia de la secuencia no es muy diferente, o sea, el tiempo total de la práctica no es muy diferente al de las anteriores secuencias, pero sí aparece más tiempo de permanencia en cada postura. Quizás menos posiciones, más repeticiones, más profundidad y más atención. Luego, la cuarta secuencia la llamamos sencillamente superando la limitación, porque ahí el practicante se topa ya con el límite máximo al que puede llevar su dolencia en caso de que sea una dolencia sencillamente mecánica y puntual y no haya aparecido elementos como hernias discales o cosas así. Esa limitación no existe. O sea, llega a un punto en el que a partir de ahí puede hacer una práctica completa de yoga. De no ser así, su máximo de recuperación que permita la estructura física del cuerpo. Y al final de esta práctica aparece incluso la posibilidad de que todas las variantes que se están empleando o la inmensa mayoría de las variantes que se están empleando se sustituyen ya por las posturas
originales, ¿no?, del yoga. En esta cuarta secuencia se le da ya carpetazo, por decirlo de alguna manera, a ese estado, no solamente de dolor, sino de miedo al dolor. Esa limitación que no solo es física, sino psicológica, de quien padece una lesión, y todo el que le duele lo sabe, que está presente. Y hay una doble curación, es lo que siempre digo, física, pero también psicológica. Si hemos llegado hasta ahí, ¿hasta dónde podemos llegar con la práctica de yoga? Que es lo que siempre le digo a mis alumnos en las clases terapéuticas. Cuando termina la clase terapéutica y se van, dicen, ay, hoy es mi último día, ya no me duele la espalda. Le digo, debería hacerte una fiesta, pero no, es que estás al principio del camino. Has salido del -10 y ahora estás en el 0. ¿Qué vas a hacer a partir de ahí? Y todos se sonríen, pero la verdad es que todos siguen en mi clase a día de hoy y no están en niveles principiantes precisamente, de lo cual me siento orgulloso. Pues bien, estas son las 4 secuencias que les hemos propuesto en este curso. A partir de aquí, Jordis. Sí, bueno, esto es lo que queríamos explicar básicamente del curso Ahora, ¿este curso está disponible? No, todavía no está disponible. Estará el día 1 de febrero, ya lo vamos a lanzar este curso. Tú has participado en esta conferencia. Creo que es excelente que hayas podido estar aquí, que te has llevado el valor, que te has llevado todo el material para ti, que ya comprendas un poco más lo que puedes hacer. Pero lo que decíamos, para las personas que estén realmente comprometidas con dar ese salto y con mejorar su calidad de vida, pues también tendrán esta tutoría en video con todo el paso que tienen que seguir, la secuenciación, etcétera, etcétera. Este curso, el día 1 de febrero, va a salir a la venta y solamente va a costar $37. $37 por todo el trabajo, por todo lo que se resume, por toda la experiencia de muchísimos años que tiene José Antonio, llevadas a ti sobre cómo tratar el dolor lumbar. Creo que es una propuesta realmente atractiva. Pero hay más de esto. Queríamos hacer a las personas que están en la sala y hasta el día 31 una oferta de pre-lanzamiento, que solamente en vez de 37, $25. Mira, no podemos ponértelo más fácil, realmente. Solamente $25 puedes acceder a todo este curso. Hoy por hoy no está disponible todavía, está el día 1 de febrero. Pero repito, si puedes adquirir el curso que estás aquí en la sala, solamente por $25. Pero yo creo que la propuesta es realmente atractiva. Insisto, solamente $25. No es que te lleves un curso, es que te vas destilada la experiencia de muchos años puesta a tu servicio en vídeos que puedes ver. Tienes un profesor en casa para que te pueda llevar paso a paso de la mano para definitivamente trabajar sobre los dolores lumbares. Así que, dicho esto, vamos a pasar a las preguntas. Aquí a la derecha ves la oferta. Ya puedes, cuando quieras, puedes hacer quiero esta oferta y sales, automáticamente sales a otra página. No te vas de esta página, puedes seguir preguntando y puedes seguir aprovechando la oferta. Entonces, nada más, a las personas que estén aquí, pues les damos la bienvenida. Ahora pasamos a las preguntas. José, ¿qué te parece? Sí, me parece fantástico. Vamos a empezar a responder.